¿Qué tal? Buen día, chavos. Hoy les hablaremos de los primeros auxilios, la importancia de ellos, cuáles son algunos de ellos, cómo los podemos ejercer en el momento de una situación de alto riesgo o de bajo riesgo. ¿Qué son los primeros auxilios? Los primeros auxilios son los cuidados inmediatos, adecuados y temporales que se les tiene que dar a los pacientes en caso de haber sufrido algún accidente, enfermedad, para mantener bien la condición del estado de salud del paciente y con eso mejorar su posibilidad de vida. Bueno, la clasificación de los primeros auxilios se divide en dos, que serían emergentes y no emergentes. Los emergentes son los que se considera que ocupan atención inmediata o una intervención, por los cuales podrían ser como asfixia, hemorragias, envenenamiento, paro cardiorrespiratorio, entre otros. Y los no emergentes, que no son de alto riesgo, que no depende de un alto riesgo la vida de la persona, que sería como alguna fractura, alguna cortada. Los objetivos de los primeros auxilios, el principal es salvaguardar la vida del paciente, que llegue con buen estado al hospital o al centro de atención, evitar complicaciones físicas y psicológicas y pues ayudarlo de alguna manera en la que se mantenga estable. Ahora voy a hablarles acerca de los principios de los primeros auxilios y estos son 1. Mantener la calma, actuando de manera rápida. Esto implica mantener una actitud de tranquilidad hacia el paciente para brindarle confianza tanto a él como a las personas que se encuentren cercanas. 2. Llamar a los servicios de emergencia. Es necesario contactar en situaciones de pérdida de conciencia, dificultad para respirar, presencia de dolor en pecho o abdomen, hemorragias abundantes, convulsiones o una intoxicación, entre otras. 3. Evaluar la situación. Este punto hace referencia a que se debe hacer un análisis rápido y general de la situación tanto del lugar, de manera que se identifiquen posibles fuentes de peligro, ya sea un derrumbe, ruptura de un conducto de agua o gas o presencia de fuego. 4. Examinar al paciente. Esto es de suma importancia, identificar si el paciente presenta signos vitales, ya sea temperatura, pulso también si está consciente o si tiene alguna herida expuesta. 5. No hacer más que lo indispensable. En este punto hace referencia a que no se debe mover al paciente hasta no conocer cuál es su estado general o haberle brindado los cuidados necesarios. 6. Mantener la temperatura corporal del paciente. 7. Tranquilizar al paciente, no dejarlo solo y no administrarle ningún medicamento. ¿Qué debo llevar en un botiquín de primeros auxilios? Nadie en su vida quiere tener un accidente o tener una situación de riesgo sin importar qué tan mínima sea, pero lamentablemente no es posible prever este tipo de situaciones que puedan ocurrir en el día a día. Y más cuando se trata de prevenir, tenemos que tener en cuenta que el botiquín que tenemos en nuestra casa es de suma importancia. Hoy queremos conocer qué se debe llevar y qué no se debe llevar y sobre todo cuáles son los botiquines que no nos van a servir en nada. Así que iniciemos con el aprendizaje. Buen día a todos. Como comentaba mi compañera anteriormente, es necesario entender y comprender que no todos los botiquines nos van a servir en todos los eventos. Entonces, es importante entender que en nuestros hogares o vehículos tengamos como mínimo un mini botiquín que nos pueda ayudar a cualquier tipo de situación que nos pueda ocurrir. Ya que el botiquín es un elemento fundamental que no solo ayuda a salvar nuestras vidas, sino las vidas de otras personas. Por eso, es importante contar con un equipo adecuado que nos ayude a dar respuesta a la situación que se nos presenta. Por eso, debemos contar con un comportamiento donde seas capaz de guardar tus elementos de botiquín. Puede ser en una mochila pequeña o bien una caja. Todo dependerá de los elementos que contenga, ya que este comportamiento permitirá que se encuentren limpios y en óptimas condiciones para cuando se requiera utilizarlos. ¿Qué necesitamos en nuestras familias? En nuestros hogares y vehículos necesitamos botiquín de primera respuesta para personas que no saben de primeros auxilios. Pero se preguntarán, ¿para qué me sirve tener uno si no sé utilizarlos? Hay que entender que estos botiquines ayudan a personas que sí saben utilizarlos, o bien que tienen conocimientos básicos de ellos, ya que con ellos pueden llegar a salvar la vida de otras personas. Lo fundamental es contar con este tipo de elementos, como agua, micropor, tijeras, gasas, antisépticos que ayudan a limpiar heridas pequeñas, salvatelenguas y guantes aislados. Siempre hay que tener cuidado con la caducidad de cada elemento de botiquín, contengan fecha de caducidad. Y un elemento fundamental es un sujetador de extremidades de lesión, que si bien nos ayuda a dar respuesta en un momento determinado de algún golpe o fractura. Entonces, todos estos elementos mencionados son fundamentales tenerlos y son básicos de utilizar,
prácticamente se manejan por sí solos y necesitamos tenerlos a la mano para cualquier cosa que podamos ayudar. Encuentras en una situación así de que ocupes dar apoyo inmediato a la persona, no tengas miedo, no grabes, no tomes foto, simplemente si tú tienes tu instinto es proteger a la persona. Debes tener en cuenta que todos los seres humanos tenemos derecho a la vida y por lo que es muy importante apoyar a cada uno de ellos con lo que está en nuestras manos. Llama al 911, los medios tardan más o menos 60 minutos en llegar. Eso hace la diferencia entre la vida y la muerte de la persona. Con lo poquito que tú puedas ayudar, podemos crear un mundo mejor y salvaguardar más vidas humanas. Así que ya sabemos qué elementos son fundamentales para tener en un botiquín. Vamos a dejar de lado el alcohol, el algodón y los medicamentos. Lo más importante es que lo tengamos en nuestra casa. Y no solamente cuando vayamos a salir de viaje o en el carro. Debemos tenerlo de forma permanente y no solo por cumplir una norma. Y qué tan beneficioso es que lo tengamos en casa. Gracias por su atención, esperamos que este video haya sido de su agrado y que lo tomen en cuenta para estos días en casa. Si tienes alguna pregunta, no dudes en enviar las redes sociales que están apareciendo en pantalla y no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones.